Bueno, eh, vamos a continuar con nuestro paseo por la criptografía. Eh, Recuerden que estuvimos viendo estos métodos como antiguos y fácilmente ahora atacables de encriptar con una llave privada y eso básicamente vimos el proceso de encriptación utilizando funciones bisectivas. En el caso de esta era de la forma eh, iba de un ZN en un ZN y era una función lineal y eso nos permitía entonces hacer el corrimiento del alfabeto y después una permutación del alfabeto y eso, bueno, hacía difícil de leer el mensaje original, pero vimos que no hay muchas funciones de este tipo, hay alrededor de unas 400, acá estaba la prueba de la biyectividad. Vimos cómo se utilizaba la inversa para desencriptar y vimos que, bueno, la cantidad de funciones de ese tipo que se podían obtener eran 486, con lo cual es fácil hoy en día, bueno, ya simplemente por inspección a lo bruto, o sea, probando todas las posibilidades, algunas de esas le voy a pegar y bueno, en poco tiempo voy a saber cuál es el mensaje. Entonces, uno de los problemas de esta clase de encriptación que Eso, usaba, eso, bueno, profe, te iba- antes sí. de empezar, si podías explicar esa parte de cómo te das cuenta de que hay 486 funciones totales. Bueno, porque cómo estaba fabricada esta función. A ver, es de la forma A por R más S, donde R y S están entre 0 y 27, porque bueno, consideramos estas 27 letras del alfabeto, pero le pedíamos al R que sea coprimo con 27 para que tenga un inverso en Z27. Entonces, ¿cuántas funciones me puedo llamar de esta manera? Bueno, es la cantidad de posibles valores de R por la cantidad de posibles valores de S. Porque bueno, por cada elección de R tengo 27 elecciones de S. Entonces el principio de multiplicación me dice que la cantidad de funciones que me puedo armar es la cantidad de valores de R por la cantidad de valores de S. Ahora, ¿cuántos coprimos hay con 27? Bueno, eso es phi de 27, la función de Euler que cuenta los coprimos menores a un número. Y si uno calcula phi de 27, le da 18. Entonces, hay 18 enteros coprimos con 27 entre 0 y 26, digamos, o menores a 27. Por 27, porque esa es la cantidad posible de elecciones que puedo tener para S, me da 486 funciones que puedo armar de este tipo, que es muy poquito. Entonces, digo, para una máquina hoy en día es solo todas estas funciones y las inversas las calcula en segundos y bueno, eh, el desencriptado del mensaje va a llevar una hora, un par de horas nomás y ya está. Eh, Todo esto, bueno, viene del método, porque una parte del problema es que no estamos usando toda la potencia que tiene estos anillos, estos ZN. Se pueden hacer otras operaciones además de multiplicar y sumar, se puede exponenciar. Y eso va a ser mucho más difícil de adivinar que este tipo de funciones que estamos viendo acá. Eso lleva a otro proceso que se llama encriptación con clave pública. Entonces va a haber una parte de la clave que va a ser conocida por todo el mundo, o sea, no hay necesidad de esconderla, y cada uno de los el que me emite el mensaje y el que lo recibe, tiene una manera de calcular una llave secreta que no la tiene que compartir, o sea, no la tiene que enviar a otro.
cada uno por su lado la puede calcular y la cuestión es que un tercero le va a ser muy difícil calcular esa clave porque, bueno, difícil en el sentido que le va a llevar mucho tiempo en encontrarla y bueno, eso recuerden que es la seguridad, el tiempo que lleva en poder desencriptar el mensaje. Y eso, bueno, es lo que se llama hoy en día la criptografía de llave pública, que nosotros, bueno, vamos a ver nada casi de eso, es muy poquito lo que vemos, pero como para ilustrar el tema de la importancia de las congruencias eh, en estos temas que son, bueno, de total actualidad. Entonces veamos, vamos a compartir esta parte nueva. Entonces, la dificultad para desencriptar va a ser, tiene un nombre, se llama el problema del logaritmo discreto, y que todavía hoy en día, bueno, no hay manera de, decir, bueno, de proveer un algoritmo que sea, que no lleve mucho tiempo hacerlo. Eh, Eso también va a permitir discriminar a los números primos entre como buenos y malos para la encriptación. Va a haber primos que van a ser buenos y otros van a ser malos. O sea, no todo número primo va a servir para estos procesos. Y buena parte de esa separación entre buenos primos y malos primos para estos procesos de encriptación tienen que ver los tamaños de los factores que tiene cuando hago p-1. O sea, agarro un número primo p, le resto 1, ya deja de ser primo porque pasa a ser un número par. Entonces, si tiene muchos factores pequeños, ese número par no va a servir para estos procesos en el sentido que va a ser fácil encontrar la clave. Ahora, si los factores primos de p-1 son enteros muy grandes, eso va a ayudar mucho la dificultad para desencriptar. Pero bueno, esas ya son consideraciones ya más técnicas de la gente que se dedica a estos procesos, a estudiar esos procesos. Nosotros vamos a ver cómo funciona con ejemplos sencillos y con esa idea, bueno, basta y sobra para lo que estamos viendo en este curso. Entonces, la novedad es que, bueno, va a ser un proceso de encriptamiento ya de público, o sea, va a haber muchas cosas que se van a dar a conocer y sin embargo, a pesar de eso, va a ser muy difícil de desencriptar. La idea de este método es debido a esta pareja de ingenieros matemáticos norteamericanos, Diffie y Hellman, que más o menos ahí por el año 1975, 1976, alrededor de esa fecha, propusieron este método de intercambio de llave pública, que en realidad es un número, y que va a llevar mucho tiempo en encontrar cuando no se conoce un par de datos. Entonces, ¿cómo funciona este método? Entonces tenemos otra vez a Julio César y Cleopatra que quieren intercambiar de manera secreta un mensaje. Para eso van a generar lo que se llaman llaves públicas, que van a ser conocidos por todos. De la siguiente manera. Entonces, ambos, y esto lo hacen sin necesidad de mantener un secreto, eligen, digamos, por teléfono, un número primo P. Y después buscan otro número G entre 1 y P, sin llegar a ser P. O sea, estaría entre 2 y P-1. ¿Está bien? Y esto no es un proceso secreto. Todo el mundo se puede enterar cuál es P y cuál es G. Entonces uno dice que este conocimiento de P y G es público. Luego, cada uno por separado va a elegir un entero, y ese es el que no se da a conocer. Entonces don Julio César elige un entero positivo n y no lo da a conocer, o sea, se lo queda, no se lo transmite a nadie, como pasaba con las llaves privadas, con el método de encriptación que vimos la semana pasada. Y lo mismo hace Cleopatra. Ahora Cleopatra elige otro entero positivo, m, y tampoco lo da a conocer a nadie. Entonces, cada uno por separado elige un número entero. Y esta elección es pública. No tiene ningún secreto. Entonces, ¿qué hace Julio? Al número G, que es público, lo eleva a la n, y ese n es secreto, y le calcula su
resto módulo P. Recuerden que esta es la notación para denotar, una de las notaciones para denotar el resto módulo P. Entonces hace G a la N, fíjense acá, entonces acá hay un proceso ya de exponenciación, y le calcula el módulo P, o sea, mira su resto. Entonces este número X es un número que está entre 0 y P menos 1, porque es un resto que se consigue al dividir por P. Y este X se lo envía a Cleopatra, otra vez de manera sin necesidad de esconderlo. Y a Julio no le interesa si alguien se entera del valor de X. Y bueno, por otro lado, Cleopatra con su M hace lo mismo. Ella eleva G a la M ahora. Este G es público, el M lo tiene, solamente lo conoce Cleopatra. Y le calcula su resto módulo P. Entonces hace G a la M, esto hace un número, bueno, hoy en día gigantesco, de cientos y cientos de cifras, y le calcula el residuo módulo P. Y ese resto, este valor I, va a estar otra vez entre 0 y P menos 1. Y ese se lo envía a Julio. Otra vez de manera pública. O sea, por ejemplo, llamada telefónica, WhatsApp, un correo, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, tampoco le interesa a Cleopatra si alguien en el medio conoce el valor de I. De esta manera se genera lo que se llama una llave privada que solamente es fácil de conocer para Julio César y Cleopatra. Que va a ser un entero S, que ¿cómo se va a calcular? Bueno, va a ser G elevado al número secreto que eligió Julio por el número secreto que eligió Penélope. Entonces hacen G a la N por M, este va a ser otro número gigantesco, y lo reduce en módulo P. ¿Está bien? Ese resto otra vez va a ser un número entre 0 y P menos 1, va a ser la llave privada. Eso lo va a ser usado para encriptar. Entonces la cuestión, fíjense que acá el número N y el número M, uno elegido por Julio César y el otro por Cleopatra, ninguno se lo compartió al otro. Que Julio se quedó con el M en su casa, Cleopatra en la suya se quedó con el M y nadie lo conoce. Todo lo que se hizo público fue G, P, G a la N, módulo P, y G a la M, módulo P. ¿Está bien? O sea, el X y el Y. Todo eso circula públicamente. La cuestión es que lo difícil acá va a ser que alguien calcule esto sin saber el N o el M. Por ejemplo, entonces, el chiste está que ahora tanto Julio como... O sea, Julio no conoce el valor de M, tampoco. Nunca le llegó, justamente porque Cleopatra lo eligió ella y no se lo comunicó a nadie. O sea que si se lo comunica a Julio, ahí sí está en problema, porque eso, bueno, ya ahí sí puede ser interceptado el mensaje y se entera el valor de M y ya está. Todo el mundo conoce la llave privada y bueno, ya no tiene ningún secreto lo que se van a estar enviando. Pero la cuestión es que Julio, por ejemplo, que eligió el N, puede calcular este número sin saber M. ¿Por qué? Porque Cleopatra le mandó G a la M módulo P. Entonces, a pesar de que no conocen el N, Cleopatra no conoce el N y Julio no conoce el valor de M, sí conoce G a la N, Cleopatra, y Julio conoce G a la M módulo P. ¿Está bien? Por ejemplo, veamos cómo hacen ambos para recuperarlo. Bueno, y es una de las propiedades de las operaciones en ZN. Por ejemplo, Cleopatra, ella conoce su número secreto M y conoce X, que fue lo que le mandó Julio. X repone G a la N módulo P. Entonces, Cleopatra con ese X que le mandó Julio y su M secreto hace X a la M. Y eso va a dar un número también grandote y lo llama Z, por ejemplo. Y entonces reduce a Z módulo P. Y eso va a ser exactamente el valor de la llave secreta. O sea, con M, que lo conoce Cleopatra solamente, más el X que le manda Julio, hace este proceso, lo reduce en módulo P y obtiene S. ¿Por qué? Bueno, es simplemente una cuestión de propiedades de las operaciones que hemos visto en ZN. Porque el S es G a la N por M módulo P. Pero esto es G a la N, todo afuera elevado a la M, módulo P. Pero las propiedades que vimos de producto en ZN
esto va a ser G a la n módulo P por G a la n módulo P por G a la n módulo P tantas veces como el M está acá. Pero esto es X. Y esto entonces va a ser X a la M módulo P, que es lo que calculó doña Cleopatra. Entonces, con el valor de X y M, si uno vuelve para atrás, me queda G a la N por las propiedades del producto en Zn. Y eso es S. Bueno, lo mismo puedo hacer Julio. Julio ahora en lugar de hacer X a la M va a ser I a la N. Pero el I es G a la M, o sea, le va a quedar lo mismo y recupera S. Entonces, tanto Julio como Cleopatra, con una buena máquina y un buen software, calcula esto en segundos. Entonces tiene la llave privada con la cual van a encriptar. Veamos un ejemplo. G, suponete G, bueno, el número primo P es este. Ahora, ¿cómo encuentro ese primo? Bueno, hay mucho software para hacerlo. Ahora les voy a mostrar uno, que es el que uso yo también en mis cuestiones de matemática. Es un software gratuito. En general está todo en inglés, pero bueno, tiene algunos tutoriales en castellano. Y bueno, tiene muchísimo de teoría de números, así de combinatoria, de muchas cosas ya programadas, es gratuito y bueno, se puede usar online. Fíjense, ahora les voy a compartir, a ver si puedo entrar a la página de este software. A ver. Bueno, la página se llama, bueno, sagemath.org. Es un proyecto de mucho tiempo atrás y lo que se trata de este proyecto es juntar un montón de software matemático que dan vuelta, mucho de distribución gratuita, en una sola plataforma, bajo un lenguaje que se llama Python, que ya lo van a ver ustedes el año que viene cuando hagan programación o computación. Todo se va a hacer en Python. Bueno, el lenguaje base de este software es Python. Y bueno, uno así, con ese lenguaje y bueno, viendo los manuales de estos software, está, bueno, ven acá documentación, va a haber un montón de manuales, bueno, de ejemplos de cómo calcular cosas, de cómo programar en Python, etcétera, etcétera. Y es todo gratuito, o sea, es de acceso libre y medio mundo contribuye a que este software se siga desarrollando. Entonces uno puede entrar acá, donde, bueno, o sea, se tiene que inscribir en una cuenta con un correo, bla, bla, y bueno, y puede usar el software ahí dentro. Si quiere más poder computacional, en el sentido que necesita que varias máquinas estén a su disposición, entonces ahí sí paga. Entonces uno quiere a lo mejor, bueno, yo quiero hacer algo muy pesado y necesito todo este poder computacional. Entonces uno se pone en contacto con los administradores y como alquilan esas máquinas por un cierto tiempo y bueno, uno paga por eso y ahí paga. Pero bueno, eso es si uno quiere hacer algo muy grande. Pero para cosas pequeñas, basta con esta versión online eh, o esta la calculadora, o sea, uno entra acá y ya entra para poder usar Sage. Es como una pequeña pantallita y acá yo puedo hacer las cosas. O sea, puedo hacer 5 más 4, pongo evaluar y me tiene que dar, en algún momento va a dar 9 y acá aparece 9. La cuestión que yo acá, por ejemplo, puedo poner todos los ZN. Bueno, entonces para eso hay que uno tiene que entrar a los manuales y ver cómo entiende 6 un ZN. Bueno, yo como ya soy un usuario de cierto tiempo, ya me acordé de cómo es. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, voy a hacer Z, no sé, 38. Entonces uno escribe esto. Estos son, bueno, los comandos de 6. Y acá pongo el módulo, el N, que sería 38. Entonces yo quiero calcular, no sé, cuánto es 1715 módulo 38. Entonces hago R 1715 y eso, como R es este ZN, cuando le hago R de esto, me calcula
el resto módulo 38 de 1715. Entonces evalúo y ahí me va a dar el resultado 5. O sea que cuando 1715 lo divido por 38 me va a dar resto 5. O sea que este número en Z38 es el 5. Y así, bueno, así puedo hacer con cualquier cosa. Y no solamente esto, puedo hacer inversos. Por ejemplo, uno ya sabe, bueno, que 38 no es primo porque es par. ¿Está bien? O sea, es 2 por 17. Entonces, por ejemplo, cualquier número par entre 0 y 38 no va a ser inversible porque no va a ser coprimo con n. Entonces no va a tener inverso. Como 38, entonces 2 por 17, cualquier impar en donde no esté el 17 metido va a ser inversible, porque va a ser coprimo con n, y puedo calcular su inverso. Entonces, ¿cómo le digo a 6 que calcule el inverso? Bueno, lo escribo como una fracción. Entonces, fíjense, yo por ejemplo hago r de un séptimo, y lo que está a 6, lo que entiende acá, no es que quiero hacer un séptimo, sino que quiero calcular el inverso de 7 en Z38. ¿Está bien? Entonces esta notación es como, bueno, un poco abusiva, porque bueno, pareciera que es un racional, pero no. En este ambiente del Z38, para 6, escribir un séptimo es encontrar el inverso de 7. O sea, va otro residuo que multiplicado por 7, cuando lo reduzco modo 38, me da el resto 1. Recuerden que eso es el inverso. Entonces le doy a evaluar y me tiene que dar el resto. O sea, ¿quién es el inverso? Bueno, 11. Entonces cuando yo hago 11 por 7, me da 77. Si lo divido por 38, me va a dar resto 1. Fíjense, 38 por 2 es 16. 38 por 2 es 76. Más 1 me da 77, que es justamente 7 por 11. O sea que efectivamente 11 es el inverso de 7 en Z38. Bueno, acá 6 lo hace en milisegundos. Y así puedo calcular el inverso de muchísimos enteros módulo ln que se me ocurre. ¿Está bien? Bueno, estos son lo que uno usa a la hora de, bueno, de hacer matemática experimental, por ejemplo, en teoría de números. Si le pongo un número que no es inversible, módulo ln que le doy, 6 se va a enojar y me va a tirar una lista de errores, que va a decir error acá, error acá, error acá, y bueno, no va a dar, acá no me va a dar un resultado, fíjense. Sabemos, por ejemplo, como 38 es par, cualquier número par entre 0 y 38 no va a ser inversible, porque no va a ser coprimo con 38. Por ejemplo, puedo elegir no sé, el 12. Entonces hago R de 1 sobre 12, o sea, quiero ver el inverso de esto. No me acuerdo de ese resultado que me dice que el 12 no va a tener inverso en Z38. Y cuando lo evalúo, ahí sale toda una lista de errores que me dicen, bueno, después tengo que ir a los manuales a ver qué significa cada uno de estos errores, pero bueno, se enoja, ¿ve? Y me dice, el inverso de 12 módulo 38 no existe. Y acá están todos algunas partes de los algoritmos internos que empezaron a enojarse con eso que le puse. Entonces cuando se enoja, porque algo no está definido, está mal, me tira una lista de enojos y bueno, después tengo que ver dónde está el problema. ¿Está bien? Pero bueno, si acá ya le pongo 13, ya 13 es coprimo con 38, no va a tener problema y ahí funciona. Entonces, el inverso de 13 en Z38 es 3. Y así calculo. Bueno, y también tengo funciones para detectar si un número es primo o no. También lo puedo factorizar. Todo acá va a ser, van a ver, puedo poner números muy grandes y lo va a hacer muy rápido. Entonces, por ejemplo, para determinar si un número es primo o no, hay una función que se llama isPrime y le pongo el número que se me ocurra y me va a decir si sí o no. Le pongo is, se escribe así la sentencia, entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le doy Enter y bueno, ya es impar, por lo menos ya al menos no es par, podría llegar a ser primo, le pongo evaluar y me dice falso, que no es primo. ¿Está bien? Y entonces uno puede, bueno, buscar primos
de muchas maneras. Acá una de ellas es la función el próximo primo. O sea, le doy un número y me busca el primo más chico que sigue ese número. Entonces, como este no es primo, puedo buscar el primo siguiente a este número. Se pone entonces next prime. Y acá le pongo un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me va a dar el número primo, el que sigue este número, que es primo. Entonces lo pongo y ahí me da este número. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1. Entonces este sí ya es primo. Y así. Y después puedo factorizar un entero. Puedo poner factor, el numerito que me puse al principio, que ya sé que no es primo, y ahí me va a dar los factores. Entonces 3 al cuadrado por 3607 por 3800. Estos son los números primos. Los factores primos de este número. Bueno, la cuestión es que acá uno puede meter números muy grandes y van a salir relativamente rápido los factores primos. ¿Está bien? O sea, para que uno tenga una noción de las cosas, los números primos que a lo mejor para estos métodos que estamos viendo ahora podrían ser medianamente seguros, van a tener que ser primos de 500, 600 dígitos o más todavía. Estos son números enormes. ¿Está bien? Y después tengo que hacer g elevado a todos otros números más grandes, y así entonces la cantidad de memoria que se usa en estos procesos es gigantesca. Entonces eso fue uno de los problemas que este tipo de mecanismos para encriptar empiezan a perder interés por la cantidad de recursos que es necesario para encriptar. Porque bueno, la generación de esas llaves implica exponenciar y después reducir módulo P, donde P es un número grande, y a su vez G también es grande, y el N y el M a veces son grandes, entonces son números gigantescos, a veces hasta de miles de cifras, y bueno, todo eso lleva mucho tiempo y recursos. Pero bueno, para nosotros, que recién estamos viendo esto, está bueno verlo como una primera vez. Y bueno, así fue como yo busqué ese número primo ahí. Ahora volvemos con este software Sage. Volvemos a este que está acá. Entonces, este es el número primo P, que lo busqué con Sage. Fíjense, esto tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 cifras. Y tengo que elegir un número entre 0 y P. Y elijo 37. Entonces, esto es público, todo el mundo lo conoce, porque se lo comunica entre Julio y Cleopatra por teléfono, se encuentra en un café, no importa. Nadie le importa que se conozca esto. Entonces, supongo que estaban por teléfono y por separado, y eso sí, lo que hacen por secreto, eligen sus números N y M. ¿Está bien? Entonces, y tienen que estar, bueno, después uno también está cómo elige el N y cómo elige el M. No se puede hacer de cualquier manera para que sea seguro. Acá lo elegimos de cualquier manera, así aleatoriamente. Pero bueno, también hay estudios y ataques según cómo elige este N, qué propiedades tiene. A veces más seguro y a veces menos seguro. Eso, no nos preocupa a Una nosotros. pregunta. Sí, ¿El G también tiene que ser primo? no. Lo puse yo Ah, primo, no. pero por de casualidad. Pero es un número entre 0 y P-1. O sea, este número tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 cifras. O sea, cualquier número te viene bien. Lo que sí, si lo elegís muy grande, por ejemplo, o sea, elegí G 1.350.131, que puede hacerlo perfectamente, y bueno, vas a tener que hacer ese 1.000.000 elevado a la 4.132. Va a ser un número gigantesco. Estos software 6 lo hacen sin problema, pero bueno, vas a ver que la respuesta no es tan inmediata, porque lleva tiempo almacenar y calcular todos esos números. Entonces, acá yo nomás por la rapidez del cálculo, elijo un G chiquitito. Entonces hago G elevado al N, y este es el número que calcula Julio. Lo reduce en módulo P y le da esto que está acá. ¿Está bien? Entonces todo eso lo hago con 6, hago 37 a la 4072, me da un número gigantesco, y después le hago eso que hice con el mismo procedimiento que vimos en 6, se define ese ZN, pero ahora con ZP, con P igual a esto, y le calculo el residuo rápidamente y me da esto.
Entonces me da este número y este es el que le manda Julio a Cleopatra. Por otra parte, supongamos que se manda por WhatsApp. Si hay algo inseguro es el WhatsApp. Entonces, Cleopatra recibe este número. Y a su vez, Cleopatra, con su M, y ella no sabe nada que eligió Julio, con su M hace lo mismo. Hace el G, que está elegido públicamente, lo eleva a su M privado, esto no lo va a conocer, otro número gigantesco, lo reduce en módulo P y ya me da el I. Fíjense que todos estos cálculos son prácticamente imposibles en una calculadora, ¿no? La cantidad de dígitos que tiene esto es enorme. Entonces, bueno, este numerito es el que le manda Cleopatra a Julio César, también por WhatsApp, sumamente inseguro. Y entonces ahora cada uno puede calcular la clave secreta con el cual va a encriptar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la clave secreta? Bueno, es G elevado a la M por N. O sea, hacer 4132 por 8576 me da este número que está acá. Hago 37 elevado a esto, eso es brutal el número, es gigantesco, pero 6 se lo banca y calculo el resto en módulo P y me da este número. Esta es la clave secreta. Este número va a ser usado para encriptar. ¿Está bien? Y lo conocen, por un lado Julio lo conoce porque lo puede recuperar, como ya vimos, y lo conoce también Cleopatra. Entonces, obviamente la clave secreta nunca se transmite el uno al otro. Cada uno lo calculó por su parte, por separado, sin saber lo que eligió el otro, y cada uno tiene la llave secreta esa. Y después estos se usan para encriptar. Ahora, ¿qué usan para encriptar? Hay docenas de métodos. Entonces, esto es lo que se llama este proceso de Diffie-Hellman, es un proceso de intercambio de llave pública para llegar a una llave privada, que no se transmite nunca. Esa llave privada es este número, y con esto se va a encriptar. Después, ¿qué se utiliza para encriptar? Ya es otro problema, ¿sí? Pero entonces acá sí son más el intercambio de llaves. Haciendo público, bueno, el número G, el número P, el número X y el número Y. Entonces, y solamente, bueno, como les decía, Julio y Cleopatra lo pueden calcular de manera directa. Entonces, ¿qué hace Cleopatra? Ella conoce X, porque es el que le envió Julio. Y ya vimos que hacer X a la N en modo P revuelve el S. Bueno, si uno va a 6, agarra el X, que es este número, 7.800 millones, 306.000, lo eleva a la M. Recuerden que esto que está acá es X a la N módulo P, lo eleva a la M, y ya vimos que eso, reducido módulo P, me tiene que devolver el S. Y efectivamente, si uno hace este número gigantesco en módulo P, me devuelve exactamente el S. Y lo mismo hace Julio. Julio conoce I porque se lo mandó Cleopatra, que es el G público elevado a la M de Cleopatra, pero Julio no conoce el M, pero sí tiene en su poder el N que eligió, y otra vez haciendo I elevado a la N, ahora, módulo P, recupera el S otra vez por esa cuentita que vimos recién. Entonces ambos, de manera sencilla, pueden recuperar enterarse cuál es la llave secreta, y la usan los dos para comunicarse mensajes. ¿Sí? Esa llave secreta ahora, uno después, cada uno elegirá qué método de encriptación usa, y eso lo pueden hacer público, y pueden decir, bueno, vamos a usar el método de encriptación tanto. Bueno, cada uno con la llave secreta encripta, se lo manda al otro con la llave secreta que tiene ahí, el que recibe el mensaje lo desencripta. El que está mirando todo es un tercero que mira todo ese proceso. ¿Qué va a pescar? Bueno, pesca G, P, X, y los mensajes encriptados. Entonces, tiene que conocer S para desencriptar. Entonces, el problema está justamente en encontrar este valor sin conocer N o M. Y eso es un problema hasta hoy en día, a pesar de todo el poder computacional. Si el P y el G son elegidos, el N y el M son elegidos con ciertas restricciones, porque tiene un montón de ataques estos procesos de hace mucho tiempo, está garantizado de que quien intercepta todas esas cosas le va a llevar, pero mucho, mucho tiempo, días, meses, años inclusive,
encontrar el valor de S. Ahí ya está la seguridad de ese intercambio de llave pública para generarse una llave privada. La llave privada fue calculada por Julio y Cleopatra, cada uno en su casa con su máquina, con su N y con su M por separado. Ninguno intercambió nada para calcular o mandarse qué es la llave secreta. Entonces, ¿qué conoce todo el mundo? Conoce G, conoce P, y también conoce el X que mandó Julio a Cleopatra y el Y que le mandó Cleopatra a Julio. Con estos datos es muy difícil hallar este valor S. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema así en abstracto? Bueno, conozco P y G y conozco el valor de G a la N módulo P. Entonces, quiero calcular el N. Fíjense que eso es como un logaritmo. También por eso se llama el problema del logaritmo discreto, bueno, porque estamos en un Zn, donde son todos numeritos discretos, y eso por esta, se llama logaritmo discreto por esta relación del análisis. Decir que A igual a B a la N es equivalente a decir que N es el logaritmo en base B de A. O sea, averiguar el N es como calcular el logaritmo en base G de G a la N. ¿Está bien? Ahora, cuando yo estoy en este logaritmo del análisis real, no es difícil hallar el N. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, es básicamente por la suavidad de la función logaritmo. Entonces, cuando uno grafica un logaritmo, bueno, es una función suave, bueno, ya saben que tiene un problema en cero, no se puede calcular, y va subiendo de izquierda a derecha despacito. Pero sube de manera predecible, no es que por el medio sube y baja violentamente y después sigue, ¿no? Es una curva suave, totalmente predecible de lo que pasa. Entonces es fácil aproximar, conociendo B a la N, es fácil pescar acá de qué N vino, porque miro acá el B a la N, el eje Y, trazo una recta, la corta y eso va a ser el N. ¿Está bien? Y eso hasta lo puedo hacer gráficamente de manera muy sencilla con cualquier B a la N. Entonces, el B a la N, o sea, conocer B a la N y descubrir N con la función del análisis real del logaritmo no es ningún secreto, no es ningún problema, es sumamente fácil. La cuestión cambia brutalmente cuando paso ahora al mundo discreto. ¿Por qué? Bueno, porque los gráficos de estos logaritmos discretos ahora son caóticos, o sea, van a subir y bajar sin ton ni son. Entonces, un ejemplo acá que yo les puse, también lo hice en Sage. Por ejemplo, elijo P igual 23, acá hago 5 en el módulo P, N, y grafico los puntitos. ¿Vale? O sea, el gráfico del logaritmo discreto van a ser este punto azul, así, por separado. Yo los uní con una recta para que vean cómo sube y baja este gráfico. Entonces, si voy corriendo el n entre 0 y p menos 1, que es donde voy evaluando ese g a la n, módulo p, y bueno, me va dando estos puntos, fíjense, sube, después baja violentamente, sube violentamente, baja, sube, baja. O sea, ese caos es la seguridad y es el problema del logaritmo discreto. O sea, cuando el p es gigante, o sea, tiene 500 dígitos, esto es una locura, es una nube de puntos que uno tiene que pescar uno de esos puntos y es justamente lo que está buscando. O sea, es buscar una aguja en un pajar. Y ahí está esa seguridad, ese problema de hallar n conociendo 5 a la n, por ejemplo, 5 a la n módulo p. ¿Está bien? Y bueno, eso es una de las cosas interesantes de hacer notar que el mundo discreto, a pesar de que es finito, porque bueno, agarro no sé, un número de 500 dígitos y sigue siendo finito, pero me genera una nube de puntas tan caótica que por más que sea finito, me va a llevar mucho, pero mucho tiempo encontrar el valor buscado. Entonces, que sea finito y discreto los problemas, computacionalmente no quiere decir que sean fáciles de resolver, en el sentido de tiempo. Por supuesto que a medida que todo nuestro conocimiento de algoritmos y ataques avanzan, y también el poder computacional, cada vez tengo que elegir el P más grande para que las cosas lleven tiempo de resolver. Y eso es el problema
fundamental de estos métodos para generarse una clave privada de encriptar, que es la cantidad de memoria y recursos que va a requerir para que no se pueda averiguar el valor de la llave secreta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando P es grande, esta situación caótica es la seguridad para evitar calcular G a la N módulo P. Debo conocer el N, conociendo G a la N módulo P. ¿Está bien? Entonces, esa dificultad es la seguridad de este método, pero otra vez, como les digo, a su vez la seguridad del método cada vez requiere más y más memoria, y eso hace que no sea fácil de implementar hoy en día. Porque a lo mejor para generar llave secreta, las máquinas están horas calculando, y bueno, eso ya se vuelve, no se vuelve digamos, de interés para alguien que quiera mandar un mensaje que se reciba rápidamente, se desencripte rápidamente y se sepa. Por ejemplo, alguien quiere enviar un mensaje diciendo, bueno, che, compremos las acciones de tal compañía porque van a bajar. Y quiere hacer que el mensaje sea encriptado y genere una llave privada con estos métodos, pero tiene que elegir un primo gigantesco, bla, bla, y bueno, generar la llave a ambos lados, para Julio y Cleopatra, generar esa llave privada le va a llevar horas. Y a lo mejor en esas horas ya alguien les compró todas las acciones y se perdió el interés del intercambio. Entonces, bueno, el tiempo que lleva calcular las llaves secretas son importantes porque, bueno, muchas veces las cosas se tienen que hacer en el momento, en pocos minutos. Entonces eso hace que, bueno, estos métodos cada vez se han dejado más de lado y se buscan alternativas. Uno de los problemas de este método es que, bueno, el que está mirando todo este intercambio de información puede meter la pata y hacer daño. Y no va a conocer la llave secreta, pero sí va a hacerles creer a Julio y a Cleopatra que hay otra llave secreta. Y esa tercera persona también la va a conocer. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué va a pasar? Si alguien hackea estos teléfonos de Julio y Cleopatra, por supuesto no se va a enterar del valor de N ni el valor de M, porque cada uno lo escribió así escondidas, sin presencia de ninguna cámara, y nadie lo sabe. ¿Sí? Pero el que mira todo esto, el tercero en discordia, o la tercera en discordia, puede interferir las comunicaciones y hacerse pasar por Julio y por Cleopatra. Y mandarles mensajes para que cada uno crea que se lo mandó Julio y mandó Cleopatra. Entonces, por ejemplo, cuando Julio le envía a Cleopatra G a la N, módulo P, que es el X, esta persona lo intercepta, no le llega a Cleopatra, y esta persona elige su propia numerito T, que lo conoce de esta persona, y le envía X', que ahora es G a la T módulo P. Entonces Cleopatra no recibe X, sino que recibe X'. Entonces, ¿qué va a hacer Cleopatra? Bueno, le va a mandar este numerito elevado, su propio número elevado a la M. Entonces Cleopatra le manda esta clave secreta a Julio, pero no le llega a Julio, sino que le intercepta a esta persona, y ahora, para Cleopatra, la llave secreta que cree que le mandó, que se va a calcular con la que mandó Julio, es este S', cuando era el otro, ¿no? Era G a la N por M y no G a la N por T. Y bueno, lo mismo le pasa a Cleopatra. Esta clave secreta ahora es conocida por la tercera persona. Y también la tiene Cleopatra. Pero ahora Cleopatra hace lo mismo. Le envía a Julio G a la M para que Julio pueda calcular la llave secreta. Esta persona lo intercepta y le manda G a la T ahora, que es el mismo que le mandó a Cleopatra. Y entonces Julio cree que la llave secreta va a ser este S segunda, que es G a la MT con su M calculado acá. Entonces, esta persona en el medio intercepta todo, Julio y Cleopatra no se conocen, se generan dos llaves secretas y se van a encriptar con esa llave secreta, donde la persona en el medio conoce las dos llaves secretas, porque va a conocer S',
para comunicarse con Cleopatra y va a conocer S segunda para comunicarse con Julio. Entonces Julio encripta, esta persona lo desencripta usando la clave secreta S segunda, lo desencripta, lo vuelve a encriptar usando la clave S' y se lo manda a Cleopatra. Cleopatra recibe eso, cree que está hablando con Julio y le vuelve a enviar una respuesta que la intercepta esta persona, la desencripta usando S', se la encripta de vuelta usando S segunda y se la manda a Julio. Entonces esta persona en el medio se entera de todo, ¿está bien? De manera muy sencilla. Y eso da lugar a lo que se llama, bueno, la firma digital. Entonces ahora, este tipo de ataque, digamos, como un tercero en discordia, generó la necesidad de armarse una firma digital, que son procesos muy similares a lo que estamos viendo acá en Diffie-Hellman, donde, bueno, cómo se entera, cómo sabe Cleopatra que lo que le llegó de Julio. Bueno, a lo que el número este que le manda Julio se le agrega después otra cadena de números, que va a ser un número también inventado por Julio, y, y que solamente Cleopatra lo va a poder verificar que es el número que envió Julio. Entonces, con una firma digital, no vamos a estar en el proceso de ver cómo se hace la firma digital. Bueno, ya se nos escapa, sería un curso de criptografía en lugar de matemática discreta, pero bueno, a este numerito X se le agrega una cadena más de símbolos que va a ser la firma digital y que solamente Julio y Cleopatra pueden verificar que realmente es el que Julio es el que manda el mensaje y que Cleopatra es el que manda ese mensaje. ¿Vale? Entonces, del mundo, bueno, de las firmas digitales, que es para evitar este tipo de ataques tan sencillos, es otra rama de la matemática y de la criptografía que también tiene muchísimo desarrollo, es muy sofisticado y bueno, bueno, hay que saber mucho de matemática para hacer cosas nuevas acá y que sean de interés. Entonces, fíjense cómo toda esta problemática de la comunicación secreta va generando a su vez problemas dentro de la matemática, porque a su vez dice, bueno, ahora esto se puede factorizar, se puede hacer de otra manera, hay que buscar una solución. Y eso es más matemática, más investigación en matemática básica para responder y dar solución a esta clase de problemas, ¿no? Que involucran, bueno, todo lo que estamos viendo de, por ejemplo, los enteros módulo n. Muy bien. Entonces veamos ahora, bueno, como decía, esta cuestión de las firmas digitales no la vamos a ver, pero bueno, ustedes buscan ahí en cualquier libro o en internet, cualquier cuestión que tenga con firmas digitales, van a encontrar un montón de teorías, de métodos, así como encriptación. O sea, una vez que uno tiene una llave privada, bueno, hay docenas de métodos de encriptación, cada uno con sus pros y sus contras. Así que bueno, hay muchísima variedad para elegir. Entonces, bueno, todas estas cuestiones de la matemática discreta, muchas de estas cuestiones se pueden experimentar, como decía recién, numéricamente con muchos software de distribución gratuita. Uno de ellos, el que vimos recién, este sage.org, que bueno, a ver, estamos acá en la página, que pueden mirar y van a ver que pueden hacer de todo ahí. Uno puede, bueno, puede hacer grafos, puede hacer combinatoria, puede calcular números multinomiales, puede calcular derivadas, integrar, resolver sistemas lineales, álgebra lineal, bueno, un montón de cuestiones del álgebra abstracta, puede hacer aproximaciones numéricas, resolver integrales, bueno, miles y miles y miles de cosas, se puede hacer todo numéricamente y de manera gratuita, por ejemplo, en este lugar. También hay otros software, son mucho más específicos de un tema. Por ejemplo, un tipo de software se dedica exclusivamente a cuestiones numéricas de resolver ecuaciones diferenciales y resolver integrales. Y así, bueno. Entonces, después tiene muchas cosas específicas y que funcionan con su propio lenguaje, con su propio manual, bla, bla, bla.
Este Sage lo que ha hecho es recopilar un montón de esos software bajo una sola plataforma y con un solo manual. O sea, tiene un manual, obviamente que los manuales acá son gigantescos, con la cantidad de temas que se tratan, bajo un lenguaje como un Python. Muchos de estos software tienen sus propios lenguajes, sus propios manuales, y bueno, no está nada mal, pero bueno, uno tiene que aprender cada uno de ellos por separado para ver qué está haciendo. Entonces, bueno, está piola que vayan a ver este tipo de software y experimenten, porque bueno, es gratuito, no hay que pagar nada más que tener una conexión a Internet. Muy bien. Entonces volvemos acá. Y bueno, para ir terminando por hoy, vamos a empezar a ver lo que se llama el sistema criptográfico RSA, que fue, bueno, tiene también esta misma filosofía de intercambio de llaves públicas, o sea que van a ser conocidas, y eh, generación de una llave privada que no va a ser conocida por nadie más que entre los dos que se intercambian las llaves públicas, y un tercero en cuestión, otra vez le va a ser muy difícil encontrar esa llave privada. El método este fue descubierto por estos tres, otra vez ingenieros matemáticos, Rivers, Shamir y Adleman, pero bueno, hoy en día ya se sabe que el sistema RCA en realidad fue lo que hoy se conoce RCA por los apellidos de estas personas, en realidad ya había sido descubierto mucho antes, eh, creo que un servicio de inteligencia británico, unos matemáticos que trabajaban también para el servicio de inteligencia británico habían hecho un procedimiento que, bueno, cuando uno lo mira, bueno, es básicamente este proceso de RSA. Pero bueno, justamente, como tenía que ser secreto, nadie lo conocía y bueno, ellos tampoco lo conocían, entonces bueno, pero se dieron cuenta de hacerlo. eh, y hoy se conoce por estas siglas RSA, por estos tres que están acá. Bueno, fue patentado finalmente en el 83. Y otra vez este sistema de RSA, su seguridad se basa en la dificultad de factorizar un número. Otra vez eso tiene que ver con el tamaño de los primos que se eligen y otra vez caemos en que cada vez los números primos que se eligen tienen que ser cada vez más grandes y eso otra vez dificulta la rapidez de los cálculos. Pero bueno, en estas épocas, los 70, los 80, los 90, no era tan rápido el avance de la velocidad de las computadoras y más o menos se usó por bastante tiempo este método variante del mismo para encriptar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora la cuestión cambia radicalmente en el sentido que eh, Cleopatra es la que va a dar a conocer, o sea, va a dar a conocer sus claves y todo el mundo que quiera mandar un mensaje a Cleopatra va a generar otra clave y después Cleopatra la va a recuperar esa clave. Entonces es alguien ahora que recibe el mensaje y uno publica esa clave pública y entonces cualquiera que le quiera mandar un mensaje a Cleopatra, no solamente Julio César, va a utilizar esa llave pública y otra cuestión para enviar un mensaje a Cleopatra. Y solamente Cleopatra va a poder desencriptarlo en el sentido de tiempo. ¿Sí? Cualquier otro que no sea Cleopatra le va a llevar mucho tiempo desencriptar. Entonces, ¿y esto por qué? Porque Cleopatra desconfía de todos los que tienen a su alrededor. Entonces, Diffie-Hellman ya no le sirve mucho. ¿Qué hace Cleopatra? Bueno, elige dos números primos, P y Q, obviamente distintos, y se fabrica este número n. ¿Sí? Y entonces sabe que la función de Euler en P por Q es hacer P menos 1 por Q menos 1. O sea, esta es la cantidad de números coprimos con n menores a n. ¿Sí? Es P menos 1 por Q menos 1. ¿Está bien? Entonces acá estoy viendo phi de n la cantidad de enteros coprimos a n menores a n. Cuando el n es producto de primos, así sin potencias, phi de n tiene esta expresión sencilla. Ya vimos que si n es primo, por ejemplo n primo p, phi de p es p menos 1.
Ahora, cuando es producto de dos primos, es P-1 por Q-1. ¿Sí? Eso es fácil de probarlo, bueno, no lo vamos a hacer acá. Entonces calcula este phi de n. Y todo esto lo hace Cleopatra sola. Entonces elige este número E, que está entre 0 y es menor a phi de n, o sea, menor a P-1 por Q-1, de manera que este E sea coprimo con phi de n. Eso es lo que está diciendo, ya sabemos a esta altura, que quiere decir que el numerito E es inversible en Z phi de n. ¿Está bien? Supongamos que P es 3 y Q es 5, entonces acá me quedaría 2 por 4, estaríamos en Z8. Entonces elegiría un elemento inversible en Z8. Y entonces Cleopatra da a conocer el N, no da a conocer P y Q, y el numerito E. ¿Bien? Y hace público ese conocimiento. Entonces, por esa razón, esto se va a llamar la llave pública. Entonces, cualquiera que le quiera mandar mensaje a Cleopatra va a utilizar este LN y este E, que es de dominio público. Entonces, todo el mundo va a usar el mismo LN y el mismo E. ¿Bien? Lo que no da a conocer Cleopatra es quién es P y quién es Q. O lo que uno después prueba, que es lo mismo conocer quién es P-1 y Q-1. Entonces, esto va a ser utilizado por Cleopatra para fabricarse una función encriptadora. ¿Sí? Como vimos antes, la que usaba Julio César, ahora se fabrica otra que va a ser también de tipo exponencial. Entonces, Cleopatra va a ir de Zn a Zn haciendo A a la E. Entonces agarra a alguien en Zn, por ejemplo, si el n es, acá usamos 2, 5 es 10, hay entre 0 y 9, por ejemplo, agarra 8, hace 8 elevado a la E y lo reduce en módulo N. ¿Sí? Esta es la función encriptadora de Cleopatra. Recuerden que el E y el N son públicos, así que todo el mundo se puede armar esta función. La cuestión va a ser armar la función desencriptadora. Entonces, los mensajes enviados a Cleopatra con la función de encriptación van a ser sucesiones de lista de números de E evaluado en un número 1, E evaluado en un número 2 y así en un número sub k. Todos estos numeritos están en Zn. Entonces uno puede demostrar que esta función es biyectiva y eso es muy parecido a lo que vimos hace un rato, la clase pasada con la otra función que era A por R más S. Ahora acá es hacer A a la E módulo N. Entonces uno puede mostrar que es biyectivo y que su inversa es A a la D, donde este D es el inverso de E en phi de N. ¿Está bien? Y eso va a ser la que va a usar Cleopatra para desencriptar esta lista de números que le van a llegar. Entonces, como el tamaño no puede haber sin mucho problema que determina la longitud de los bloques del número a encriptar, esta es la función encriptadora, recuerden, a alguien en Zn lo eleva a la E y lo reduce en módulo N. Eso va a determinar cómo son las longitudes de los bloques para encriptar. Entonces, por ejemplo, volvemos a usar nuestro abecedario que va de 0 a 26. El 0 es el A, el 1 es el B, el 2 es el C, etc, etc. Entonces, por ejemplo, Cleopatra elige P, este número primo, Q, este número primo, usa 6, se fabrica estos números primos fácilmente, y hace N, que es P por Q, le da este numerito, y phi de N ahora es P-1, o sea, va a ser 4098 por Q-1, que va a ser por 32.770. Hace ese producto y le da esto que está. Entonces ya tiene el N y el phi de N. Fíjense que lo que da a conocer Cleopatra es el N y el E, que va a ser alguien que es inversible en Z phi de N, o sea, en Z, esto es 134.291.460. Entonces elige a alguien acá que sea inversible en ese Z phi de N. Por ejemplo, elige 7. Y uno puede chequear fácilmente que es coprimo con este número.
Y bueno, ahí tiene elegido el E. Entonces, la clave pública va a ser el N, que es este número que está acá, y el E. Cualquiera que quiera enviar un mensaje a Cleopatra va a tener que hacer a la 7 módulo este número N que está acá. ¿Vale? Lo que uno tiene es el N, lo que no va a conocer cualquiera que ande por ahí, quién es P y quién es Q. Para conocer quién es P y quién es Q, tiene que factorizar N, y eso es lo difícil. O sea, en el sentido de tiempo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo puede calcular, pero nosotros lo vamos a hacer. La longitud de los bloques para encriptar van a tener a lo sumo de 1 más logaritmo 27 de el n que está acá. O sea que si uno hace esto, la cuentita en una máquina le da 5,6 bla, bla. Entonces, cada bloque no va a tener más de 5 letras. Eh, Muy bien. Entonces, veamos cómo sigue este ejemplo. Entonces, Cleopatra eh, le tiene que mandar un mensaje a alguien que vamos a invadir Grecia. Entonces, le quiere enviar el mensaje: invadimos Grecia. Entonces, esa persona tiene a su disposición el N, que es este número, y el E. Y entonces sabe que la función encriptadora es hacer a la 7 módulo LN que está acá. Entonces, si lo pone en términos de las letras del alfabeto que vimos, el I corresponde a la 8, el N al 13, la B corta al 22, el A al 0 y así. Entonces escribe invadimos Grecia, la persona que va a enviar el mensaje a Cleopatra, y tiene esta lista de números. ¿Está bien? Entonces lo va a dividir en bloques de 5 a estos números y los va a encriptar. Entonces empezamos con los bloques de 5 letras, o menos, elegimos 5. Entonces pone invad. Es el primer bloque que encripta, porque son las primeras 5 letras. Entonces, invat se puede escribir como, vamos a escribir 27 a la cuarta por 8, más 27 al cubo por 13, es la posición de las letras, ¿también? Entonces tiene posición 4, 3, 2, 1, 0. Entonces hace esta cosa que está acá y le da este número. Luego le aplica, sigue con la siguiente lista de 5 letras, que es IMOS G. ¿Sí? Esta es la posición 4, 3, 2, 1, 0. Hace esta cuenta con los numeritos que le corresponde a cada letra y me da este otro número que está acá. Y después, la última parte, recia. Entonces, posición, número, y me da este otro número que está acá. Entonces, el que quiere mandar ese mensaje, invadimos Grecia, divide esto en bloques de 5 menos y le hace este proceso que está acá. Entonces, encripta todos estos bloques con la función encriptadora, con los datos públicos que Cleopatra hizo conocer, que es el N y el E. Entonces, el E es 7 y el N es este número. Entonces, hace este numerito, el primer bloque, fíjense, es 452, 344, 8. Entonces, hace 452, 342, lo eleva a la 7 y lo reduce en módulo N. ¿Vale? Entonces, le da este número de acá. Lo mismo hace con el segundo bloque, lo eleva a la 7, le calcula el módulo n y le da este número. Y así con el último bloque, lo eleva a la 7, le calcula el módulo n y le da este otro bloque. ¿Está bien? Y bueno, esto es lo que le va a llegar a Cleopatra. Le va a llegar una lista de números donde empieza por este bloque, sigue este bloque y sigue este otro bloque. ¿Está bien? Entonces Cleopatra recibe estos 3 bloques del que le envió el mensaje. ¿Está bien? Donde esa persona en ningún momento dio a conocer los números estos que calculó. O sea, la persona que le envió el mensaje, esto lo mantuvo en su escritorio, esto también, y hace público esto. Este es el que manda públicamente a Cleopatra por teléfono, por mail, lo que sea. Cleopatra recibe esto y ahora le aplica la inversa a cada uno de estos números. Entonces va a deshacer el procedimiento de la persona que le envió. Para eso necesita conocer la inversa. Entonces, calcula un D en Z phi de n que sea el inverso del E, porque el E fue elegido coprimo con phi de n. Entonces tiene un inverso. Y bueno, entonces hay algoritmos para calcular el inverso. Bueno, ya vimos cómo lo hacemos en Sage. Hacemos 1 sobre E,
con el 6 en ese ZN y hacemos el cálculo y me lo da inmediatamente. Entonces, el D que va a salir para el E igual 7 en este phi de n es este numerito que está acá. Todo esto yo lo calculé con 6. Entonces, la inversa, la función inversa de la original va a ser esta. A elevado a este número módulo Ln. Y bueno, entonces ahora empieza a deshacer el procedimiento del tipo que le envió. Entonces, como decía, tiene una computadora de uso 6, empieza a calcular la inversa del primer bloque, le da este bloque, la inversa del segundo, le da este bloque, y la inversa del tercero, le da este bloque. Y que fíjense, son exactamente los bloques. Cuando yo hago este número elevado a esto que está acá, fíjense que es 57 millones, bla, 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 lo reduzco modular, me devuelve esto. Bueno, cuando hago este número, elevado a esto es un número inmenso, 6 se lo banca, y no lo puedo hacer en módulo n, que está acá, y me da esto, que es justamente el numerito del primer bloque que se calculó, que es 452, 344, 8. Cuando le hice este procedimiento a la inversa, me devuelve el bloque que calculó el anterior. Me devuelve el segundo bloque que calculó la persona y me devuelve el tercer bloque que calculó la persona. Que estos son los números que la persona que envió el mensaje no los compartió con nadie. Esos son los números secretos de la persona. Solamente compartió la imagen por la función encriptadora, que son estos tres números. Cleopatra puede calcular la inversa porque conoce el phi de n, sabe que es coprimo, phi de n no es conocido por nadie, eh, y calcula fácilmente la inversa. Y ahora entonces hace inverso el proceso, este que está acá, de ir recuperando las letras. Entonces con estos tres números Cleopatra, ¿qué va a hacer? Los va dividiendo por 27 y se va quedando con los restos. O sea, va deshaciendo el procedimiento de principio. Entonces, el primer número que obtuvo fue este. Entonces hace, lo divide por 27, le queda el resto 3, lo divide por 27, le queda el resto 0, 22, 3, 0. Y se queda con los restos. Entonces, eso va a la tabla y dice, bueno, el 3 es la D, el 0 es la A, la 22 es la B corta, el 13 es la N y el 8 es la I. Entonces ya sabe que el mensaje empieza con invad. Bueno, hace lo mismo con los otros tres bloques y va a recuperar el mensaje que le envió la persona que va a hacer invadimos Grecia. Y ahí Cleopatra se entera. Entonces, cualquier otra persona que está mirando este procedimiento, que logra espiar la comunicación, ¿qué va a ver? Bueno, va a conocer el N y el E, que Cleopatra lo hizo público, todo el mundo lo conoce, y va a conocer los resultados del proceso de encriptación. O sea, va a ser el A a la 7, me dio esto, el A a la 7 del otro número de esto, y el A a la 7 del otro número me dio esto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo esa otra persona puede adivinar de dónde vienen estas cosas? Bueno, va a necesitar la inversa de la función. Entonces, para conocer la inversa de la función, tiene que calcular este D que calculó Cleopatra, que va a ser el inverso del E módulo phi de n. Ahora, la persona, la tercera persona, conoce el N, entonces tiene que saber, dado el E, tiene que calcular el inverso de acá. ¿Está bien? En phi de n, esto que está acá. Ahora, ¿cómo lo calcula eso? Es conocer quién es el phi de n, sabiendo el valor de n, es tan difícil como factorizar n. ¿Está bien? Entonces, como Cleopatra va a conocer el n, el phi de n, que lo calcula Cleopatra con su máquina, también es muy difícil de calcular sabiendo el n. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque hacer phi de n de un número gigantesco es básicamente factorizar a n y ahí se puede calcular phi de n. Si yo le meto a cualquier software un número de cientos de millones de cifras y le pongo a la máquina calcule phi de n, lo va a hacer. Ahora, esa máquina va a estar probablemente meses sin parar calculando, porque el phi de n, en definitiva, implica, para calcularlo, implica saber quiénes son los factores primos. Como ya vimos en el ejemplo ahí, cuando es P por Q, el phi de n es P menos 1 por Q menos 1.
Entonces, si yo conozco P y conozco Q, calculo rápidamente phi de n. Es hacer P menos 1 por Q. Ahora, si yo conozco el n, adivinar P y adivinar Q es difícil, en el sentido del tiempo. Y este es el secreto, el seguro de este procedimiento para enviarle mensaje a la Cleopatra. Es conocer phi de n. Y eso se puede demostrar que es equivalente a factorizar n. Y eso es un proceso larguísimo si el n es un entero muy grande. Los números primos que se eligen, o los últimos que se eligieron en el sistema RCA, eran primos de 300, 400 dígitos cada uno. Entonces, cuando hacía el producto, el número era inmenso, y bueno, factorizar eso llevaba muchísimos meses de trabajo computacional. Otra vez, acá, como en todos estos sistemas criptográficos que se basan en la dificultad en los problemas para factorizar o resolver logaritmos discretos, no cualquier primo P y Q sirve. O sea, hay primos P y Q que van a ser malos para elegir y otros primos P y Q que van a ser mejores o buenos para elegir. Y todo eso, bueno, ya es parte también de un estudio mucho más avanzado de la criptografía con estos métodos. Entonces, bueno, en lo que está acá, ¿no? Averiguar phi de n es averiguar quién es P y quién es Q para hacer P menos 1 por Q menos 1. Y eso lo sabe el Cleopatra. Y bueno, hoy en día, bueno, como decía recién, el sistema RCA es muy complejo. Bueno, o sea, la cantidad de gente que se puso a estudiar cómo quebrar este sistema es inmensa, y bueno, fueron saliendo docenas y docenas de teoremas donde dice, bueno, si el P y Q son de esta forma, entonces el procedimiento para calcular phi de n es mucho más rápido porque hago esto de verdad. Si el P y Q es de esta forma, y así. Entonces hay docenas de teoremas de básicamente la teoría de números, que dan condiciones que si el P y Q son de tal forma, entonces phi de n se calcula rápido. Y eso es lo que va produciendo los ataques al sistema RCA. Más otros ataques que, bueno, que no podemos ver porque ni siquiera tenemos el lenguaje para expresarlos. El RCA fue, bueno, atacado, en el sentido atacado, que decir, bueno, probar cuán rápido se puede factorizar phi de n, cómo tiene que ser P y Q para que eso no ocurra. Bueno, eso fue lo que uno llama un ataque, ¿no? Cómo poder desencriptar. Y después otro tipo de ataques menos matemáticos, bueno, enviar como ese tercero indiscorde que puede enviar mensajes por secreto y con eso puede pescar más información. Bueno, hay millones y millones de maneras si no se eligen cuidadosamente los números P y Q, hay muchas maneras de que sea fácil, en el sentido de rapidez, averiguarlo, y así cae el sistema, porque una vez que se averiguó phi de n, la persona averigua a la inversa y ya se entera de toda la conversación que hubo entre cualquier persona y Cleopatra. Fíjense que acá el problema es, no hay una comunicación entre dos personas, sino una sola persona quiere recibir mensajes y que solamente ella lo pueda desencriptar. Entonces hace público esos dos números y cualquier otra persona que le mande mensaje usa esos dos números, y solamente Cleopatra, si es cuidadosa, puede calcular la inversa de esa función y recuperar el mensaje. Bueno, entonces la complejidad de este sistema de RCA, Cleopatra lo sabe, y bueno, sabe que va a tener que irse a otros métodos, y uno de esos métodos que están en boga hoy en día es lo que se llama encriptación de clave pública utilizando curvas elípticas sobre cuerpos finitos. ¿Qué es una curva elíptica? Bueno, es una curva tal como una curva cualquiera, ya le voy a hacer un dibujito, que es un tema de super moda en estos tiempos y hace bastante tiempo atrás. O sea que una curva elíptica es básicamente una ecuación de la forma y cuadrado igual a x cubo más bx más c. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en los números reales, estas curvas van a tener pinta de algunas de elipses, otras de como dos pedazos de elipses. O sea, una va a ser cosas así. Fíjense que es un i cuadrado. ¿Está bien? Entonces,
Cuando yo miro la raíz positiva, me grafico esta parte. Cuando miro la raíz negativa, esto se espeja en el semieje, en el semiplano negativo de I, y me da la otra parte. Pero otro tipo, según como sea en el ABC, puede dar lugar a este tipo de curvas. Puede aparecerme una cosa así y otra cosa así. Entonces, esta tiene una sola raíz, o sea, la curva corta el eje X en una sola raíz, esta la corta en 3, y puede venir otras más feas, que pueden ser así. O sea, acá se cruzan, y esto es un problema. Bueno, este tipo de curvas aparece, o sea, por eso es una curva elíptica, cuando se quiere calcular la longitud de la curva definida por una elipse. Cuando, no sé si ya estarán viendo en cálculo, bueno, uno puede calcular longitud de curvas que están definidas por una ecuación. Y eso va a dar lugar a un integral. Ese integral, el integrando, aparece una elipse y bueno, la solución tiene que ver con ese integral, con este tipo de expresiones. Por eso este tipo de expresiones se llama curva elíptica. La cuestión que este tipo de curvas, esto está mirado acá en los números reales. Igual que pasaba con el logaritmo, puedo pasar a un logaritmo discreto. Puedo pensar ahora que estos A, B y C están en un Zn. Y eso, ahora en lugar de tener una curva así suave, voy a tener puntos desparramados caóticamente nuevamente por todos lados. La cuestión es que hasta ahora no se ha encontrado manera de encontrar la aguja en ese caos, aun cuando los números A, B y C en Zn son pequeños. O sea, no necesito tener un n grande para que el caos sea infernal. ¿Saben? Entonces, se puede hacer métodos de criptografía con estas cosas, este tipo de curvas, donde ahora el A, B y C están en un Zn, y todas estas operaciones lo puedo hacer en Zn, puedes elevar al cubo, puedo hacerlo, sumarle b por x y sumarle c, todo esto lo puedo hacer en Zn tranquilamente. Recuerden que podemos sumar, multiplicar y a veces encontrar inversos. Entonces todas estas operaciones que están acá, no solamente puedo hacer con números reales, sino también con números en Zn. Si yo grafico ahora esa curva en un Zn, tal como hicimos con el logaritmo discreto, me va a dar un montón de puntos, pero va a ser un lío de puntos, mucho más caótico inclusive que lo del logaritmo discreto. Y el caos ese se consigue con valores pequeños del n. Entonces no es necesario tener números muy grandes para generar un caos enorme. Y eso hace, bueno, un poco de la seguridad hasta ahora de los métodos de encriptación con curvas elípticas, que es un tema muy sofisticado hoy en día. Hay que saber mucha matemática, mucha computación y estar al tanto de muchísimas cosas para garantizar la seguridad utilizando estos métodos de encriptación. Estos métodos de encriptación, curvas elípticas, ahora lo utilizan, por ejemplo, bueno, empresas que manejan estas monedas electrónicas como el Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todas usan procesos de encriptación con curvas elípticas. Entonces, bueno, eso hace ahora que muchas curvas elípticas reciban ataques para ver cómo se pueden encriptar, y entonces eso hace que se generen curvas elípticas cada vez que sea más difícil de atacar. Entonces, todo eso son montones y montones de teoremas matemáticas que garantizan que tal curva no puede ser atacada por todos estos métodos que se conocen hasta ahora, y eso es la seguridad del sistema. Entonces, todos esos teoremas, muchos están, que son bueno, muy avanzados, muchas veces están generados o pensados para producir una nueva herramienta para encriptar y resistir todos los ataques que se conocen hasta el momento, y bueno, después termina siendo utilizado de manera como un negocio en otras partes. Pero bueno, es todo un montón de matemática que se hace para garantizar la seguridad de las curvas elípticas. Y bueno, a estas curvas elípticas, necesitar tan pocos datos o tan poco memoria para generar esos puntos caóticos en el plano que me sirvan para encriptar, bueno, hace que sea como de las cosas más
fáciles de usar en los móviles, ¿no? En los celulares para transmitir de manera segura operaciones bancarias, etcétera, 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 ¿no? Donde un celular, bueno, tiene poca memoria comparada con mejor un clúster de máquinas en un banco. Y bueno, y así va toda esta historia. Y bueno, en algún momento obviamente las curvas elípticas tampoco van a servir porque bueno, siempre la computación y la matemática avanza mucho más rápido y, y todo lo que se conoce hasta ahora que es seguro deja de serlo en poco tiempo y bueno, se buscará otra cosa que van a saber qué es. Bueno, muy bien. Y acá terminamos entonces con esto de la encriptación. Así que fue como un panorama así muy rápido de cómo se usa los enteros módulo n. Bueno, vimos para fabricar diseños con ciertos parámetros y después para esta historia de la encriptación, la cuestión del logaritmo discreto y de la otra del sistema RSA, cómo bueno, se aprovecha todas las propiedades que tiene ZN como estructura así de poder sumar, multiplicar y a veces hallar inverso. Muy bien, entonces hasta acá llegamos por hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No sé si a todos les llegó el mensaje que mandé hoy sobre los parciales. Por si alguno no leyó, el miércoles 6, o sea, de la semana que viene, tendrán un parcial de gabinete con Liliana Forzani en el horario de gabinete. Y después, al otro miércoles, el 13, sería el parcial, donde, bueno, vamos a llegar hasta donde lleguen las prácticas. Hasta la semana previa del parcial, hasta donde lleguen las prácticas, ahí será el parcial. Seguramente toda la parte de combinatoria va a estar adentro. Esta parte, bueno, de criptografía, esta última, bueno, no va a entrar obviamente, porque bueno, casi todas las cosas son experimentaciones con números grandes, y bueno, no es la intención de ponerse a calcular cosas con números grandes. Pero sí, toda la parte de diseño que vimos como aplicaciones de ZN, eso sí va a entrar, que seguramente ya lo van a llegar a ver en las prácticas. ¿Qué otra cosa quería decirle? Bueno, recuerden que los que la están haciendo esta materia por primera vez, o sea que están en proceso de regularización, tienen que rendir esos dos parciales de gabinete para eso es parte de la regularidad. Y en el parcial, para hacer la otra parte de la regularidad, es obtener al menos 20 puntos. Entonces, con los dos parciales aprobados en el gabinete con Liliana, más 20 puntos por lo menos en cada parcial, que va a haber dos parciales de práctica, con eso ya están regulares en la materia. ¿Está bien? Entonces, todos les llegó el mensaje. A mí sí me llegó. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. No, porque a veces a Tenía, algunos no les llega, y bueno, nunca se sabe cómo anda este sistema del aula virtual. No es muy confiable, me parece. Sí, el, o sea, si promocionamos la materia, la nota de práctico de gabinete supongo que va para la sí, nota sí, final, ¿o no? Sí, 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 todo va a sumar ahí, exacto. ok, Sí, gracias. muy Eso. bien. Bueno, nos vemos el miércoles. Recuerden que el lunes 11 es feriado, así que ahí no vamos a tener clase. O sea, el lunes previo al parcial no vamos a tener clase. Así que tenemos clases este miércoles y lunes y miércoles la semana que viene. En esas tres clases vamos a ver la parte teórica de recursión, que ustedes ya estuvieron viendo un poco ya con Liliana en la práctica de gabinete. Entonces vamos a empezar con, bueno, con la parte teórica de recursión y vamos a probar algunos resultados de recursión. Entonces ustedes, bueno, ya aparentemente ya han practicado varias cosas con Lili en gabinete. Si va en el aula virtual, ese tema está en la última semana, porque el año pasado lo dimos al último.
Este año lo vamos a dar acá a mitad porque, bueno, justamente por las prácticas de gabinete. Entonces, si quieren buscar los apuntes en el aula virtual, tienen que ir a la última semana y ahí va a aparecer las notas de recursión. Si lo quieren ver los libros que los vimos, que están en la página de la materia, tienen que buscar, creo que es el capítulo 7 del libro de Johnson Bob. Ahí está todo lo que vamos a ver de recursión. Bueno, nos vemos el miércoles. Que ande muy bien. Nos vemos. Saludos. Chao. Cuídense. Adiós. Chao, chao.